Bueno, hermanos, aquí estamos una vez más en esta serie a través del libro de Números, donde consideramos la historia del pueblo de Israel, un pueblo que Dios había rescatado con mano poderosa de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos por unos 430 años. Les rescató con mano poderosa y luego les llevó hasta el Mar Rojo. Al mar lo dividió en dos, donde pudieron pasar en tierra seca, y luego eliminó al ejército de Faraón. Así que aquí están en el desierto, son una gente libre, pero no tienen un lugar al cual llamar nuestra tierra. Y Dios les está llevando a esa tierra prometida. La semana pasada encontramos que Dios les trajo a la frontera de esta tierra. Y la orden de Dios era que ellos entraran y conquistaran la tierra. Que esa era una tierra que Dios les estaba entregando a ellos. Así que el pueblo decidió enviar a 12 espías a explorar la tierra, y esos 12 fueron por 40 días a explorar y luego regresaron. Cuando regresaron, 10 de los 12 trajeron un mal reporte. Básicamente dijeron: nosotros somos como langostas en comparación a los gigantes de esa tierra. Sus ciudades son fortificadas, nunca vamos a poder conquistar. Pero 2 de los espías, Josué y Caleb, ellos dijeron: mira, si Dios quiere, si Dios nos está diciendo que entremos, pues Él está con nosotros. ¿Por qué vamos a entrar? Entremos. Y encontramos allá en ese capítulo 13 el precio de la falta de fe. Cuando la gente Dios les había dado una orden específica de entrar, escogieron no confiar en Dios y no entrar, y por esta razón se encuentran ahora vagando por el desierto por 40 años. Dios les había dicho que todos los mayores de edad de aquel día que rehusaron entrar, no iban a entrar en la tierra, y que recién sus hijos iban a entrar, y que por 40 años el pueblo de Israel iba a vagar por el desierto. Así que 40 años en el desierto. Esa es una gran consecuencia. Pero ¿será que Dios aún en el desierto quiere bendecirles? Claro que sí. Dios quiere bendecirles. Dios quiere que aprendan cómo vivir confiando en Él. Y esta semana vamos a hablar acerca de la prioridad de obedecer y honrar a Dios. Vamos a estar en el capítulo 20, así que preparen sus Biblias. Allá en Números capítulo 20, vamos a estar hablando acerca de la importancia de obedecer y honrar a Dios. Y para darnos una idea, este fin de semana pasado nosotros nos fuimos a acampar al otro lado de Mount Hood, sobre el arroyo de Chutes. Es interesante. Es un lugar seco, aquí en el lado oeste, donde todo es verde, donde llueve mucho. Hay bichos, hay insectos, hay víboras, serpientes, pero no hay nada realmente venenoso que pueda hacer daño. En comparación al otro lado de las montañas, donde es desierto, realmente no hay. Allá al otro lado hay cascabeles y hay insectos que realmente pueden picar. Y mis hijos están acostumbrados a este lado, donde es verde, donde no hay realmente animalitos que les puedan hacer daños. Así que están muy acostumbrados a ver una serpiente y de agarrarlo, o de ver un insecto y tomarlo con la mano. Así que en preparación a irnos a aquel lado, les dije: mira, allá si ven una serpiente, no la toquen, no la agarren. Es posible que sea una cascabel, y si les pica, nos va a ir mal, te va a ir muy mal. Si hay insectos, no lo toquen. A propósito, cuando nos vayamos al Paraguay, les quiero animar a que no agarren cualquier insecto, ¿no? O cualquier araña, no la toquen. Así que mi hija, aquí la pueden ver en la imagen, mi hija Samantha está aquí atrás, y ella es curiosa y exploradora, y le gusta agarrar las cosas. A todos realmente le gusta agarrar, pero en esta ocasión ella vio un bichito de color muy lindo, y este bichito de color muy lindo es este insecto que es una avispa sin alas.
que había sido que los machos de esta especie tienen alas, pero la hembra no tiene, y la hembra tiene un aguijón, y cuando pica es uno de los insectos con un dolor muy fuerte en comparación a uno de los otros insectos que le pueda picar a una persona. Así que mi hija agarró este insecto y lo tomó en la mano y luego sintió algo y se puso a gritar. Echó la cosa en el suelo, al final agarramos el bichito y vimos que fue. Mira, por suerte, este bichito le mordió con los dientes, pero no creo que le picó con el aguijón. Porque creo que si le picó con el aguijón, ella hubiera estado llorando por media hora de seguro. Pero me dio una oportunidad de volver a reiterar que yo la amo, que nosotros la amamos, que le damos órdenes, que le damos reglas para su bien. Porque queremos el bien de nuestros hijos. Y cuando el hijo desobedece, las consecuencias que vienen son duras. Pero segundo, el desobedecer es deshonrar la palabra del Padre, o en este caso en la historia es deshonrar la palabra de Dios. Es como por decir, te voy a dar un tesoro, un padre a hijo le da algo muy precioso y el hijo lo agarra, lo pone al suelo, lo pisotea y dice, no me importa. Eso es deshonrar a Dios. Así que en este capítulo encontramos una historia muy interesante. Nos dice Números capítulo 20, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Luego, al final del capítulo, vamos a saltar una sección, vamos al versículo 27. Dice así, Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los 3 subieron, y esto está hablando de otra situación donde Dios le había dicho a Moisés que Aarón va a fallecer, así que prepárense para su muerte. Así que Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los 3 subieron al monte. Los 3 son Moisés, Aarón y Eleazar, el hijo de Aarón.
Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, primero te agradecemos por tu palabra. Y esta parte de la historia tiene mucho que hacernos pensar. Así que, Señor, gracias por un siervo como Moisés, un siervo tan humilde, tan fiel. Y gracias, Señor, por la transparencia de tu palabra, que aún un siervo tan grande se encuentra con fallas. Y, Señor, gracias por compartirlo con nosotros para que aprendamos. Así que, Señor, enséñanos qué significa obedecerte, enséñanos qué significa honrar tu nombre y ayúdanos a hacerlo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Al considerar esta historia, una de las cosas prominentes, una de las cosas que están ahí enfrente de todo, es la realidad de la muerte. Al inicio de este pasaje se menciona la muerte de Miriam, que murió y fue sepultada, y al final habla de la muerte de Aarón. Estas dos personas son hermanos de Moisés. Y si se acuerdan de la historia del Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, llegaron al otro lado y Dios desplegó su poder al eliminar al ejército de Faraón. La hermana, esta Miriam, empezó a cantar, empezó a alabar a Dios, y ese cántico lo tenemos escrito en el libro de Éxodo. Es el cántico de Miriam. Esta mujer muere, y por decir, ella sería como una de las madres del pueblo, una mujer respetada, una líder. Ella fallece, y luego fallece Aarón. Y al fallecer Aarón, se preparan porque tienen que pasar la posición de Aarón al hijo mayor, a Eleazar. Lo hacen, y luego el pueblo toma el tiempo de hacer duelo por 30 días por este gran hombre. Así que en la Biblia encontramos en esta historia que la muerte no es algo que ignorar, que es algo real. Y hoy en día, en la cultura que vivimos, no ha cambiado. La muerte es una realidad. Todos vivimos enfrentando la muerte, y un día, al menos que Dios venga primero, vamos a encontrarnos con la muerte. Y la pregunta para nosotros es si estamos listos a cruzar ese río, a cruzar esa frontera de estar enfrente de Dios. ¿Cómo están nuestras cosas aquí? Si estamos viviendo de una manera que le dice a nuestra familia, a nuestros hijos, yo te amo, yo te amo. Y si estamos en una situación donde tenemos una relación con Dios, donde Él es nuestro Salvador y confiamos en Él. Eso es lo importante, de tener una relación con nuestro Señor. Dios hizo todo para salvarte. Mandó a su Hijo a morir en la cruz para que tengas salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Así que si no tienes una relación con Cristo, te quiero invitar a que hables con Dios, a que le digas, Señor, yo acepto el regalo de Cristo allá en la cruz por mí. Yo me arrepiento de mis pecados, quiero que me perdones, porque no quiero enfrentar tu justicia sin el perdón de mis pecados. En el momento en que tú te acerques a Dios, Él te perdona, porque Cristo tomó toda tu culpa y lo clavó en la cruz. Y te está ofreciendo ese regalo, pero lo tienes que aceptar. Tienes que venir ante Dios y decir, Señor, yo acepto lo que Jesús hizo por mí. Así que te invito a que te prepares, y esa preparación no solo te prepara para la eternidad, sino que te prepara para hoy, para vivir la vida de hoy. En el momento que uno cree en Cristo, tiene una relación con Dios. Y Dios empieza a caminar contigo, así como caminó con el pueblo de Israel aquel día. Dios camina con nosotros y nos ayuda a vivir. El segundo punto que observamos en este pasaje es que Moisés
y Aarón enfrentaron oposición. La gente se amotinó en contra de ellos. Vienen en contra y vienen con sus quejas. Y miren lo que dice, como hubo una gran escasez de agua, o sea que hay una gran necesidad. Hay tiempos difíciles. Así que tuvieron un altercado con Moisés. Vienen y le enfrentan. Y lo interesante es que desde el monte Sinaí en adelante, en el monte Sinaí Dios le invitó al pueblo, vengan, acérquense, quiero hablar con ustedes. El pueblo se acercó hasta una barda, ¿no? Pero en el momento en que Dios empezó a hablar, el pueblo se alejó de Dios y le dijeron a Moisés, mira Moisés, tú ve y habla con Dios y luego ven a decirnos qué Dios dice. Pero nosotros no podemos pararnos ante Dios porque su santidad nos va a eliminar. Somos gente pecadora y no queremos acercarnos ante Dios. Tenemos miedo. Dios es un Dios santo, pero aún en su santidad Él invita al pueblo que se acerque a Él. Y la relación que ellos tienen con Dios es esta, donde ellos vienen, le hablan a Moisés. Moisés y Aarón se van y ellos hablan a Dios. Dios les dice qué hacer, ellos vienen y les dice al pueblo. Son mediadores. Mediadores. En la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento que la Biblia dice que nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otros mediadores. Así que hoy en día nosotros podemos acercarnos a Dios directamente. No es necesario ir a una persona y decir, mira, por favor, yo no soy digno de acercarme a Dios. Si tienes a Cristo, Él te hace digno. Él derramó su sangre para hacerte digno. La Biblia dice que derramó su Espíritu Santo sobre nosotros para que el Espíritu pueda comunicarse directamente con Dios por nosotros. Así que les quiero animar, hermanos, que estemos acercándonos a Dios. Pero aquí encontramos Moisés y Aarón están en un altercado con el pueblo de Dios y ellos son los mediadores. ¿Y qué ocurre en la historia? Dice, ellos se quejan con Moisés y básicamente les dice, mira, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto a nuestros hermanos. Le están reclamando a Moisés. Y luego dice el versículo 4, ¿para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Y luego empieza la lista, aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados. Aquí ni siquiera hay agua. Están en el desierto. No sé si alguna vez has estado en una situación donde no hay agua y es una situación lejos de la civilización normal. Me acuerdo una ocasión estaba en el Chaco boliviano y no hay lugar por kilómetros o millas. Me acuerdo que si me perdía en una dirección podría haber sido el fin, ¿no? Es difícil, pero ellos están en un desierto y son 1,5 millones de personas caminando por el desierto y no tienen agua. Claro, imagínate ser un papá y estar preocupado por tus hijos. Así que tienen mucha razón, mucha necesidad. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo van para tratar con este tema, con este dilema que tienen? Ni siquiera hay agua, dice, ¿no? Y a propósito, en este pasaje vemos algunas cosas interesantes. Le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste? ¿Acaso fue Moisés el que les sacó de Egipto? ¿Acaso fue Moisés el que dividió el Mar Rojo? Moisés fue el mensajero. Moisés fue el profeta. Pero el que está obrando es Dios. Él es el que les sacó de Egipto. Él es el que les trajo al desierto. Él es el que puede proveer agua. Pero ellos se están quejando contra Moisés. Y nosotros, cuando nos encontramos ante algo difícil, me pregunto, ¿a quién acudimos? ¿A quién corremos? Pienso en la comunidad hispana. Muchas veces hay situaciones difíciles.
Y a causa de nuestra cultura o nuestras tradiciones, a veces acudimos a gente que no tiene nada que ver con Dios. Sí, es buena idea recurrir a los médicos, es buena idea recurrir a veces a amigos que dan buenos consejos, pero hay situaciones y lugares donde a veces nos vamos a quejarnos ahí primero y muchas veces no son ni de la aprobación de Dios. Así que les quiero animar a considerar cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles, falta de trabajo o problemas relacionales, problemas físicos, de acudir a Dios, de buscarle a Él. Y a propósito aquí, en esta situación, el pueblo se va y se queja a Moisés y Aarón, y encontramos que Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Ellos dan el ejemplo. Bueno, él es el profeta y Aarón el sacerdote, pero ellos se van y buscan a Dios. Y lo interesante es ¿cómo lo hacen? Se van primeramente al tabernáculo, ese lugar que Dios dedicó específicamente para que el pueblo sepa que Dios está con ellos. Ahí está la columna de fuego, ¿no? No sé si todavía a los 40 años esté ahí, pero ahí está la presencia de Dios. Es un lugar que Dios les dio para que sepan, está ahí con ustedes. Y ellos se van ante la entrada del tabernáculo y lo que vemos es algo muy interesante. Dice, Moisés y Aarón, versículo 6, se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión o el tabernáculo, donde se postraron rostro en tierra. Aquí está Moisés, aquí está Aarón. Ellos sienten el peso de la preocupación del pueblo de Dios encima de ellos. ¿Y qué van a hacer? ¿Acaso Moisés puede darle agua? No, Aarón tampoco. ¿Quién puede? Solo Dios puede. Así que ellos se van ante Dios. ¿Y qué hacemos ante Dios? La actitud que encontramos en estos hombres es una actitud de humildad. Se postran rostro en tierra, reconociendo quién es el soberano, quién es el que manda, quién es el proveedor. Es Jehová. Así que se acercan con humildad, buscan a Dios. Y me pregunto, nosotros cuando estamos en tiempos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Y con qué actitud, si nos acercamos a Dios, con qué actitud nos acercamos? A veces pienso, después de cuando estamos por comer, Señor, gracias por la comida, gracias por esta tarde, gracias por las manos que cocinó el plato, en el nombre de Jesús, amén. ¡Pum! Ya. Al día siguiente, Señor, gracias por este plato, gracias por las manos que cocinaron este plato, en el nombre de Jesús, amén, pum. Al día siguiente, me pongo a pensar, ¿estamos realmente honrando a Dios? ¿Estamos acercándonos a su presencia con humildad? ¿Realmente reconociendo que Él es el Todopoderoso, Él es el proveedor? ¿Qué tal si ese plato un día no llegara? ¿Qué tal si Él quitara su bondad y dejara de derramar su gracia? Este es nuestro Dios, Él es un Dios de gracia. Y me pregunto con qué actitud nos acercamos a Dios. Y ojalá que estemos buscando la forma de acercarnos a Dios en humildad. De vez en cuando es buena idea de postrarnos rostro en suelo ante Dios, reconociendo que Él es el soberano, Él es el todopoderoso, y que nuestra actitud lo demuestra. Y lo interesante es que ellos se acercan a Dios con esta actitud, y dice la palabra que la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Vienes con un corazón humilde y Dios se demuestra. En este caso Dios se demuestra claramente. Su gloria está ahí, brilla, ¿no? Y el Señor le dijo a Moisés, Dios habla con él, y le da una orden específica. Le dice, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. ¿Qué vara? Es la vara. Ellos están ante el tabernáculo. Y si nos vamos atrás en la historia previa de esta es algo que no les habíamos contado.
Es una historia de otra rebelión. Imagínate otra rebelión del pueblo de Israel. Pero sí, es otra rebelión, donde un señor llamado Coré y 70 hombres con él se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y básicamente dijeron, ¿quién te crees, Moisés? ¿Quién se cree Aarón? Nosotros también podemos hacer las cosas como tú las haces. Nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos el Espíritu, así que nosotros queremos ser los encargados, así que ya fuera de tu posición y nosotros somos los encargados. Y se amotinan realmente contra Moisés y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, quiero que les digas que todos traigan inciensos y se presenten ante el tabernáculo y yo les voy a mostrar realmente quiénes son los escogidos. Y cuando llegaron todos ante el tabernáculo, la tierra se abrió y la tierra tragó en vivo a todos esos hombres. Y luego se cerró. Y luego Dios le llamó a Aarón y a los líderes de Israel y les dijeron que traigan sus varas, sus bastones, sus varas, ante el tabernáculo. Y que Dios demostraría quién es el líder. Al día siguiente, la vara de Aarón, que ya estaba una vara muerta, ¿no? Es simplemente el palo. Floreció, no hay raíz, no hay nada, floreció y dio frutos. Y esta es la vara que Dios le dice a Aarón que traiga. Esta es la vara que demuestra donde Dios usó esta vara para decir, tú eres mi escogido. Tú eres el líder que yo escogí, pero yo estoy detrás de ti. Yo soy el poder, la fuente, el recurso, el manantial detrás de lo que vas a hacer. Así que toma esa vara y con esa vara enfrente del pueblo, el pueblo va a saber, si la vara está ahí, que yo soy el que está obrando. Así que, ¿qué ocurre? Toma la vara, reúne la asamblea, en presencia de esta, ¿no? Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Y es interesante que Dios dice, así harán. Así darán. O sea que ustedes van a dar. Así. ¿Cómo que así? La fuente es Dios. Los instrumentos de la fuente son los hombres. Los hombres quienes Él ha llamado. Y qué interesante cómo va la historia. ¿Con qué actitud van a obedecer ellos al Señor? ¿Con qué actitud obedecemos al Señor? Vamos a ver qué ocurre en la historia, pero esa es la pregunta para nosotros al considerar la historia. Y aquí lo que ocurre en el versículo 9, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor, ¿ya? Y luego Moisés se acerca, viene la gente y dice la palabra que Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. 1,5 millones de personas y el ganado que tiene. Así que este tiene que ser una laguna, un pequeño lago, algo grande. Pero lo que ocurre, interesante, que él tomó la vara, pero hay algunas cosas que vemos en lo que Moisés hizo que no estaban en el plan. Porque el plan que leímos era bien específico. El plan que leímos, el plan que leímos dijo que hable y no dijo que golpee. Vamos a ver algunas cosas más. Y lo que ocurre en la historia es que al acontecer todo esto, Dios les da agua, pero luego Dios viene y habla con Moisés y con Aarón y les dice, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Ponte a pensar.
el propósito de la vida de Moisés. Desde su niñez, Dios le rescató del río Nilo, lo llevó a otra tierra, lo crió en el palacio de Faraón, luego lo llevó a otra tierra por 40 años. A los 80 años de edad, él empieza a rescatar al pueblo de Israel. El propósito de su vida es llevarles a la tierra prometida. Y por esta falla, no es permitido entrar en la tierra prometida. Esta es una falla importante para Dios. Es importante para Dios. Y me hace pensar, ¿no? Algunas cosas. Moisés y Aarón fallan. ¿Cómo que fallan? Exactamente no sabemos. Pero hay unas pistas muy grandes aquí. Posiblemente hayan algunas cosas que no se escribieron, los detalles que no sabemos. Pero algunas cosas que sí sabemos es que uno, no confiaron. Dios dice, por no haber confiado en mi palabra. Luego dice, ellos golpearon la roca. Dios les dijo, hablen, no golpeen. Y encontramos que Dios le dijo que solo le hable a la roca. Pero encontramos en la historia que Moisés viene y reprende a los israelitas. Tres cosas que no fueron parte del plan específico que nosotros vemos. Puede ser que Dios les había dado un poco más de licencia, puede que no. Pero claramente Dios les dice, uno, no confiaron, y segundo, no me honraron. Encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 106, un día leyendo mi Biblia encontré este versículo, porque me preguntaba, ¿cómo falló Moisés? Porque entre los profetas del Antiguo Testamento, antes de Juan, la Biblia dice que en los tiempos de Moisés no había un hombre tan humilde y tan fiel en toda la casa de Dios como Moisés. Así dice la palabra de Dios. Él era un hombre grande ante Dios. Pero aquí encontramos en Salmo 106, junto a las aguas de Meribá, y Meribá significa altercado. Junto a las aguas del altercado, hicieron enojar al Señor, o sea, el pueblo hizo enojar al Señor. Y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio. Y él habló sin pensar lo que decía. ¿Qué es quicio? Una puerta tiene una bisagra, ¿no? Y la bisagra mantiene la puerta en su lugar. O sea que él perdió su estado mental. Se alteró tanto Moisés, estaba tan enojado, tenía el peso de todo el pueblo, se fue a Dios, Dios le dijo qué hacer, pero ahora se acerca y ve a esta gente que se queja y se queja y se queja. Y él se alteró tanto, se enojó, perdió su control. Y aquí nos dice, habló sin pensar lo que decía. Cuando me pongo a pensar lo que decía, él dijo, reprendió al pueblo. Y luego dijo, nosotros les vamos a dar agua. El punto de la vara era que Dios era el que estaba dando. Y el mensajero es Moisés. Qué interesante. La pregunta que debemos hacernos al pensar en esta parte de la historia es, ¿cómo es honrado Dios en mi vida? Dios toma muy en serio el tema de honrarle a Él en nuestras vidas. Él nos llama a ser sus hijos y luego nos deja en este mundo. ¿Por qué? Mira, ¿por qué no Dios, en el momento en que nosotros creemos en Cristo y llegamos a ser sus hijos, ¿por qué no nos lleva? Él quiere que nos quedemos aquí, a estar en este mundo, a honrarle con nuestras vidas, a apuntarles a los demás hacia Él. Que la gente vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos dice el libro de Gálatas capítulo 12, versículo 20, algo que ya estudiamos. He sido crucificado con Cristo
Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando la gente ve nuestras vidas, no deben estar pensando en, ay, mira cómo es Gabriel. O mira cómo es, y puedes ponerle tu nombre. La gente debería pensar, mira, veo a Cristo en su vida. Veo el carácter de Cristo, veo la imagen de Cristo en esa vida. Y tristemente, mi vida no es siempre así. Me cuesta. Nos cuesta. Pero Dios quiere y desea que nosotros le honremos a Él, que nuestra vida dé gloria a Cristo, en nuestra forma de vivir y de actuar cada día, desde el momento que me levanto hasta el momento que me voy a dormir. Y otro versículo en Gálatas, en cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si me voy a gloriar en algo, si me voy a jactar en algo, dice Pablo, me voy a gloriar en que Jesús pagó todo por mí allá en la cruz. Él hizo todo, Él es todo, Él ganó todo. Y cualquier victoria que yo tenga en esta vida es por la cruz, es por la misericordia y la gracia de Dios. Dependemos de esa misericordia. Dependemos de esa gracia diariamente. Y aquí tenemos que tomar en cuenta en esta historia que es posible perder la bendición de Dios. Cuando me pongo a pensar en Moisés, un hombre tan fiel, un siervo tan humilde, y aún Moisés pierde una gran bendición. A él no se le permite entrar a la tierra prometida. Nuestros hechos tienen consecuencias. Así que tenemos que vivir nuestras vidas siempre considerando, y a veces nos olvidamos, a veces bajamos la guardia y dejamos de pensar en las consecuencias. Dejamos de pensar en el llamado de Dios para nuestras vidas, en lo que Dios quiere que alcancemos, lo que Dios quiere que logremos. Y en vez, nos distraemos y llevamos nuestra vida por otro rumbo. Y cuando hacemos esto, dejamos de confiar en Dios, confiamos en nosotros mismos, y es posible perder bendición en esta vida. Puede que estas pérdidas no solo nos impacten a nosotros personalmente, pueden afectar a mi esposa o al esposo, pueden afectar a nuestros hijos, pueden afectar a otros alrededor, y lo puede afectar por años. Así que debemos tomar en cuenta que nuestros hechos tienen consecuencias. Y segundo, la pregunta entonces es, mira, posiblemente en tu vida, en mi vida, hemos tomado decisiones en el pasado que tuvieron consecuencias y posiblemente hasta hoy tienen consecuencias. Y es posible que estás viviendo todavía en esas acciones. Tú sabes cuáles son. El Espíritu Santo te puede ayudar a discernir cuáles son. Y en el momento que el Espíritu te dice, mira, aquí hay una área en tu vida que me gustaría que me rindas, que la entregues, que me dejes transformar, que en vez de seguir haciendo lo que estás haciendo, quiero que hagas lo opuesto. En vez de seguir en enojo, que empieces a hablar bendición. En vez de perder el control en hábitos, de hacer cosas que te traigan control. No, hay muchas áreas que debemos cambiar. Y Dios nos está llamando a actuar, y empezando hoy. La gracia de Dios es grande. Lo interesante aquí, les voy a invitar a tomar un tiempo de oración. Y antes de orar, debemos considerar que en esta historia, aún con la queja del pueblo y la falla de Moisés y Aarón,
aún con todo eso, Dios todavía les da agua. ¿Se merecen agua? No. No se están quejando bien. Están en pleitos. Sí, por unos momentos Moisés y Aarón se postraron ante Dios. Y sí, tenían un corazón humilde, pero en la forma que procedieron después. La gracia de Dios es tan grande. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, no estuviéramos aquí. Cada día nos levantamos, respiramos el aire que nos da, tomamos agua que Él nos da, comemos comida que Él nos da. Tenemos corazón que sigue latiendo, pensamientos que funcionan, porque Él sostiene todo con su poder. Las estrellas magníficas, el sol se levanta, las flores que vemos, Dios los sostiene. Dios es un Dios de gracia, un Dios de bondad. Y Él nos invita a una relación con nosotros. Él desea bien para nosotros. Él no desea nuestra desgracia. Cuando pienso en mi hija, en este fin de semana pasado, donde agarró el bicho y le picó. Ay, en ese momento le quise decir, te dije que no toques, te avisé que no lo hagas, pero no era el momento de darle consejo, era simplemente el momento de abrazarla y decir, ay, pobrecita, ¿no? Dios nos da consejos, Dios nos da órdenes. Nos dice cómo vivamos nuestras vidas. La pregunta es, ¿vamos a rendirnos a sus pies? ¿Vamos a reconocer que Él es nuestro Rey y entregarle nuestras vidas? Les quiero invitar a orar y aquí están algunas maneras en las cuales les quiero animar a orar. Primero, antes de orar, de considerar con qué actitud vamos a acercarnos a Dios. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Si eso significa te vas a levantar, ir a encontrar un lugar a solas y postrarte en el suelo, con el rostro en el suelo, ante Dios, está bien. Pero hazlo de corazón. No estoy sugiriendo que lo hagas enfrente de todos para que te vean. Estoy sugiriendo que nuestro corazón debe estar humilde ante Dios. Segundo, venir ante Dios y decirle, Señor, estoy enfrentando estas dificultades y necesito tu ayuda. Pedirle ayuda al Señor. Tercero, Señor, quiero vivir confiando en ti y hacerle la pregunta, ¿cómo quieres que te obedezca en mi vida? ¿Qué pasos quieres que yo tome hoy, esta semana? Y de tomar esos pasos, de escuchar la voz de Dios y hacerlo así como Dios quiere que lo hagas. Y cuarto, preguntar, decirle a Dios, Señor, ayúdame a darte la honra hoy a través de mis acciones. Imagínate la transformación que Dios puede traer en la vida de tu hogar, en la vida de tu trabajo, en tu vecindad, en el mundo que te rodea, si nosotros nos rendimos y le entregamos nuestras acciones. Yo creo que Dios está obrando, está con nosotros y nos quiere usar. Una vez más, esto lo hacemos no simplemente para dar información. Esto lo hacemos porque realmente queremos crecer en nuestra relación con nuestro amado Padre. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por, una vez más, esta historia que nos enseña. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestros pensamientos. Perdónanos por nuestras acciones
A veces nuestras palabras o nuestra actitud, nuestras quejas. Perdónanos por las ofensas que hacemos a veces entre nosotros. Y Señor, ayúdanos a buscarte con humildad, de acercarnos e interactuar con los demás de una manera que te honre a ti. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos que nuestros hijos vean y reciban la bendición que viene al seguirte a ti. Señor, te amamos. Si hay alguna área de nuestras vidas al que nos llamas a obedecer, Señor, a crecer en nuestra relación contigo, nos llamas a crecer, nos llamas a pasar tiempo contigo, nos llamas a amar a los que nos rodean. Señor, hay tanto que sabemos que quieres, ayúdanos a hacerlo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y porque estás obrando. Señor, pedimos esto y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gabriel, por el mensaje. Qué lindo escucharlo. Lo podamos realmente meditar y aplicar. Y una de las cosas que me viene a mi mente muchas veces es el compromiso que Dios tiene con nosotros, que tiene con sus hijos. Aunque le hemos fallado, somos indisciplinados, rebeldes, nos quejamos, su compromiso con nosotros no cambia y lo demuestra de una forma que nosotros realmente a veces no apreciamos o reconocemos. Es que su amor nos cubre aun cuando nosotros no lo merecemos. Esta canción dice: de tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida nos escatimó. Hasta el final Él se entregó, a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amor, y no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré por su amor, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, de tal manera me amó, su vida nos cativó. Hasta el final Él se entregó, a la muerte fue porque me amó. Dilo conmigo. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Y por su amor
Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Señor, le seguiré, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. A veces una de las cosas que me gusta hacer es pensar en la persona de Jesús y lo que significa para mí su obediencia, su compromiso, su amor. Él es el modelo a que seguir. Y cuando la gente pregunta ¿quién es esa persona que ha cambiado tu vida? ¿Quién es esa razón por la cual ves diferente? Has puesto tus ojos en otras cosas. Lo que antes te definía ya no te define. Lo que antes te ataba, ahora las cadenas se han roto. Esa persona es Jesús. Porque su nombre es Jesús. Amado Jesús. Su nombre es Jesús. Él es mi amado Jesús. ¿Y quién es ese hombre? Ese hombre que sana a los enfermos. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que perdona los pecados. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que calma tempestades. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre. Dime su nombre. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que sana a los enfermos. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que perdona los pecados. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que calma tempestades. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre. Dime su nombre. Jesús, ese es tu nombre, Señor. Amado Jesús, su nombre es Jesús. Él es mi amado Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu voz y declara su nombre. Su nombre es Jesús. Amado Jesús, su nombre es Jesús. Él es mi amado Jesús. Si lo eres, Señor. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre con ojos de fuego. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre con voz de estruendo. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre a mi lado en el fuego. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre clavado por mí en un madero. ¿Y quién es ese hombre?
ese hombre a mi lado en el fuego. ¿Quién es ese hombre lavado por mi madero? Su nombre es Jesús, ese es tu nombre. Amado Jesús, no hay otro como tu Señor. Su nombre es Jesús, Él es mi amado, amado Jesús. Declare His name is Jesus. His name is my beloved, beloved Jesus. How much we love your presence, your name, my Lord. His name, He is my beloved Jesus. Vamos, iglesia, no te canses, declara su nombre. Su nombre es Jesús. Ese es tu nombre. Amado Jesús. Su nombre es Jesús. Él es mi amado, amado Jesús. Vamos a declarar tu nombre una vez más, Señor. Su nombre es Jesús. Tú estás en todo, Señor, y sobre todo. Amado Jesús, rompe cadenas en este tiempo, Señor. Su nombre es Jesús, que tu luz alumbre la oscuridad. Amado Jesús. Amén. Padre, declaramos que en tu nombre confiamos, que en tu nombre encontramos paz que sobrepasa el entendimiento. Declaramos que en tu nombre encontramos luz que echa fuera toda oscuridad, Señor. Declaramos que en tu nombre encontramos la victoria sobre la muerte, porque tú has vencido y tienes las llaves. Declaramos que en tu nombre somos hechos nuevas personas, que nos lavas con tu sangre de todo pecado, Señor. Que ahora somos llamados hijos del Dios vivo y poderoso en tu nombre, Jesús. Y nos postramos a tus pies, Señor, sabiendo que no merecemos tu amor, no merecemos estar en tu presencia, Padre. Pero por amor tú entregaste tu vida por nosotros y nos has dado una nueva identidad, una herencia eterna, y ahora somos justificados por medio de Jesucristo. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de nuestra alegría. Él es la razón de nuestra esperanza. Gracias, Jesucristo. En el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, con eso se acaba el servicio de hoy. Les quiero agradecer por acompañarnos aquí en esta tarde y les quiero animar a pasar un tiempo de oración con nosotros aquí en unos momentos a través de la aplicación Zoom. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y esta semana que puedan estar aplicando a todo lo que hemos aprendido hoy.